Queridas, queridos, con este video finalizamos los textos extensos del volumen número 22 con este pequeño texto que estamos viendo en pantalla. Digo pequeño en comparación con las conferencias kilométricas que dan inicio al volumen 22 de la obra completa de Sigmund Freud, edición Amor Ortu. Esta carta a Romain Rolland, una perturbación del recuerdo en la Acrópolis, escrita y publicada al parecer en 1936, dice una pequeña nota introductoria. Romain Rolland nació el 29 de enero de 1866. Este trabajo le fue dedicado con motivo de cumplir 70 años de edad. Freud sentía por él la más grande admiración, como lo prueba no solo el presente artículo, sino el mensaje que le hizo llegar en ocasión de su 60 aniversario y las 6 o 7 cartas publicadas que le escribiera, así como un párrafo al comienzo de El malestar en la cultura. Les dejo todo el malestar en la cultura en la descripción de este video. La primera carta de que Freud le envió data, es decir, fue escrita en 1923 y al parecer se reunió con él en una sola oportunidad en 1924. Ha sido imposible hallar una publicación de este trabajo en alemán anterior al del almanaque, que aquí consignamos. Debe tenerse en cuenta que todas las publicaciones vinculadas con Romain Rolland y muchos otros autores, incluido Thomas Mann y por supuesto todos los autores judíos, fueron prohibidas en este periodo por los nazis. Recordemos que Sigmund Freud puede salir de Viena gracias al poder político que había ganado, pero la mayor parte de las hermanas de Sigmund Freud murieron en campos de concentración alemanes. Ajá. Por el Ejército Nacional Socialista alemán. En fin, queridas, queridos, me da mucho gusto que estamos llegando al final del volumen 22, casi al final. Faltan unos textos que creo que no voy a tardar ni 5 minutos leyendo cada uno, pero al finalizar el volumen 23, el volumen que viene, voy a darme la tarea de compartir con ustedes toda la biografía oficial de Sigmund Freud, y si encuentro más biografías no oficiales de Freud, las compartiré en este espacio. Ajá. Leídas, comentadas y por su servidor. Dice el doctor Sigmund Freud: estimado amigo, me insistían para que escribiese alguna cosa como contribución al festejo de su 70 aniversario, y durante largo tiempo me empeñé en hallar un asunto que fuera en algún sentido digno de usted y pudiera expresar mi admiración por su amor a la verdad, su coraje público, su humanitarismo y solicitud hacia el prójimo, o que testimoniara mi agradecimiento al literato que me ha regalado tantos momentos de goce y exaltación. Mas en vano, soy 10 años mayor que usted. Mi producción languidece. Lo que en definitiva le ofrezco es el don de alguien empobrecido que, entre comillas, ha visto antaño días mejores. Es decir, en pocas palabras y de una forma mucho menos elegante que el doctor Freud, Freud le dice a su amigo: ya estoy viejo, querido amigo. Estoy no muriendo, pero mi producción se vuelve escasa, me cuesta. Ajá. Dice Freud: usted sabe que mi trabajo, usted sabe que mi trabajo científico se había fijado la meta de esclarecer fenómenos inusuales, anormales, patológicos de la vida anímica. Esto es, reconducirlos a las fuerzas psíquicas eficaces tras ellos y poner de manifiesto los mecanismos actuantes. Primero, lo ensayé en mi propia persona, luego en otros, y por fin, mediante una osada intromisión, en el género humano como un todo. Veas el malestar en la cultura y el porvenir de una ilusión. Totem y tabú. Todos estos textos en la descripción de este. Uno de esos fenómenos que vivencié hace ya una generación, en 1904, y nunca he podido comprender, perdón, repito, uno de esos fenómenos que vivencié ya hace ya una generación, en 1904, y nunca había podido comprender,
afloró en mi recuerdo una y otra vez durante los últimos años. Nota número 1. Ya había hecho breve referencia a este episodio 10 años antes, en El porvenir de una ilusión, pero en ese momento no dio sobre él ninguna explicación. Vamos a ver. Al comienzo no supe por qué. Finalmente me decidí a analizar esa pequeña vivencia, y aquí le comunico el resultado de ese estudio. Desde luego, debo pedirle para la referencia sobre mi vida personal mayor atención que la que en otro caso merecerían. Una perturbación del recuerdo en la Acrópolis. En aquella época solía emprender todos los años, para fines de agosto y comienzos de septiembre, un viaje de vacaciones con mi hermano más joven. Duraba varias semanas y nos llevaba a Roma, alguna otra comarca italiana o a las costas del Mediterráneo. Mi hermano es 10 años menor que yo, de la misma edad que usted. Oh, una coincidencia que solo ahora se me ocurre. Ese año, mi hermano me declaró que sus negocios no le permitían una larga ausencia, y a lo sumo podría faltar una semana. Debimos, pues, abreviar nuestro viaje. Decidimos viajar por Trieste hasta la isla de Corfú, y pasar en ella nuestros escasos días de vacaciones. En Trieste, él visitó a un amigo suyo allí instalado, con quien tenía negocios comunes, y yo lo acompañé. Este hombre amable se informó sobre lo que nos proponíamos hacer después, y cuando se enteró de que iríamos a Corfú, nos lo desaconsejó vehementemente. ¿Qué harían allí en esta época? Hace tanto calor que no podrían emprender nada. Mejor vayan a Atenas. El vapor del Lloyd, ajá, parte hoy en las primeras horas de la tarde. Me entiendo que se refiere a un barco de vapor. Ajá. Les deja 3 días para ver la ciudad y lo recogerá a su regreso. Valdrá más la pena y será más grato. Cuando nos separamos del triestino, del amigo del hermano de Freud, los dos estábamos de un talante asombrosamente destemplado. Discutimos el plan que nos había propuesto. Lo hallamos totalmente inadecuado y solo veíamos obstáculos para su ejecución. Además, suponíamos que sin pasaporte no nos dejarían entrar en Grecia. Descontentos e irresolutos, dimos vueltas por la ciudad las horas que faltaban hasta que abriesen las oficinas del Lloyd. Pero cuando llegó la hora, fuimos a la ventanilla y compramos pasajes en el vapor para Atenas, como si fuera lo más natural. Sin hacer caso de las presuntas dificultades y aún sin comunicarnos entre nosotros las razones de nuestra decisión. Y sin embargo, era bien raro ese comportamiento. Más tarde reconocimos que habíamos aceptado enseguida y de la mejor gana la propuesta de ir a Atenas en vez de a Corfú. ¿Por qué hasta que abrieron la ventanilla nos asedió el mal humor e imaginábamos solo impedimentos y dificultades? La tarde de nuestra llegada estaba yo sobre la Acrópolis y abarcaba con mi vista el paisaje cuando de pronto me acudió este asombroso pensamiento. Entonces, ¿todo esto existe efectivamente tal como lo aprendimos en la escuela? Descrito con mayor exactitud, la persona que formuló la proferencia se separó, de manera más notable y tajante que de ordinario, de otra que percibió esa proferencia, y ambas se asombraron, si bien no de lo mismo. ¿Qué es proferencia, queridas, queridos? Yo casi nunca uso esa palabra. Permítanme. Proferencia. Aquí está. Un segundo. Voy a hacer que Google lea. Proferencia es un término que se usa en filosofía para referirse a cualquier acto o realización que tenga o pudiera tener significado no natural. En este sentido, la noción de proferencia incluye al contexto y equivaldría a la noción de proferencia en contexto. En filosofía del lenguaje, el término proferencia también se puede usar como traducción de la palabra inglesa utterance. En técnicas de planeación estratégica,
La proferencia es un conjunto de técnicas que permiten adentrarse en el futuro basándose en la experiencia acumulada del pasado. La proferencia se basa en teorías determinísticas y presenta enunciados que intentan ser exactos respecto a lo que sucederá en el futuro. Caray, la inteligencia artificial ha hablado. Pero esto me deja intrigado. Término filosófico para referirse a un acto que tenga o pudiera tener un significado no natural. Significa llevar hacia adelante. Estoy leyendo una definición, ¿no? Eh, a ver. Mm, no. Podría asociar la palabra proferencia con la palabra sugerencia, pero entiendo que me estoy quedando muy atrás. Ajá. Sugerencia es lo que yo leo acá. Ajá. Una persona que conoce y que básicamente les dice, ahorita lo que ustedes quieren no podrá ser. ¿Por qué? Porque yo he estado ahí y eso que quieren será imposible por el calor. Ajá. Proferencia, adelantarse. También entiendo esto como un pronóstico, pero proferencia me parece que es la palabra exacta. Ajá. Repito, la persona que formuló la proferencia se separó de otra que percibió esa proferencia y ambas se asombraron, pero no de lo mismo. Si bien no de lo mismo. Ajá. Aquí estamos ante Freud y esto en sus peores épocas, en sus épocas ya de viejito. Ajá. Si esto hacía él, ya con su capacidad reducida por la edad, ¿qué cosas no hizo en su juventud? Esto tiene tanta dificultad, tanta profundidad. Voy a tratar de abreviarlo. Me parece que esta y esta persona son lo mismo, son la misma persona. Dice Freud frente a sí mismo. Ajá. Eso, todo esto existe tal como lo aprendimos en la escuela. La persona que formuló ese planteamiento futuro se separó de otra que recibió ese mismo planteamiento, esa misma invitación, ese mismo pronóstico. Y ambas se asombraron, pero no de lo mismo. Vamos a continuar. Una se comportó como si bajo la impresión de una observación induditable se viera obligada a creer en algo cuya realidad le parecía hasta entonces incierta. Otra vez, una de estas personas, que son la misma, se comportó como si tuviera la obligación de creer. Es decir, yo y mi hermano recibimos una recomendación, pero yo y mi hermano nos enojamos por haber sido tratados como niños y discutimos, bla. No nos peleamos entre nosotros, pero sí dijimos,
Eso que nos dijo ese fulano, nah, injusto, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Pero de repente, sin que los dos se pusieran de acuerdo, obedecieron. Y ya que obedecieron, ya que se entregaron a la recomendación del otro, Freud descubre, wow, entonces, voy a ponerlo con otras palabras. La escuela sirve de algo, quiere decir, papá y mamá no eran un par de estúpidos. Lo estoy, digamos, traduciendo a otro lenguaje. Ajá. Si yo soy tratado como niño, me voy a enojar. Yo voy a decidir, soy un adulto, me ha costado mi trabajo. Al carajo la recomendación del otro. Pero la seguí y me di cuenta que, wow, estar aquí es genial. Y eso que me enseñaron en la escuela es como me lo enseñaron. Fabuloso. Ahorita lo estoy traduciendo de esta manera, ¿vale? Dice el texto. Con leve exageración, es como si alguien, paseando en Escocia por el Longsles, el lago Ness, viera de pronto escurriéndose en tierra el cuerpo del tan mentado monstruo y se encontrara forzado a admitir. Entonces existe efectivamente esa serpiente del lago en que yo no creía. Ahora bien, la otra persona se asombró, y con derecho, pues nunca había sabido que alguna vez se hubiera dudado de la existencia real de Atenas, de la Acrópolis y de ese paisaje. Más bien esperaba una proferencia de arrobamiento y exaltación. Arrobamiento, ¿qué es eso, queridas, queridos? Yo casi no uso esa palabra. Arrobamiento. Aquí está la definición de arrobamiento, acción de arrobar o arrobarse. Ay, gracias, arrobar. A ver, arrobar, embelezar, encantar, fascinar. Es decir, yo esperaba un embelezo, un placer, pero el placer que yo encontré fue más bien de asombro. Eso es real, existe, tal como lo aprendimos en la escuela. Continúa el texto, ¿vale? Se tenderá a creer que insistiendo en ese extraño pensamiento que me acudió sobre la Acrópolis, solo me propongo indicar que es por entero diferente ver algo con los propios ojos a conocerlo por la lectura o de oídas. Pero sería una manera harto rara de presentar una trivialidad sin interés. O podría ensayarse la tesis de que siendo alumno secundario, uno creía estar convencido de la realidad de la ciudad de Atenas y su historia. Pero a raíz de esa ocurrencia en la vida, perdón, en la misma Acrópolis, uno se entera justamente de que en esa época no había creído en ello, en lo inconsciente. Es decir, claro, 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 yo voy a la escuela y me dicen una sarta de tonterías en las cuales yo no creo ninguna. Continúa el texto. Y solo ahora se agregaría, uno adquiere un convencimiento, entre comillas, que llega hasta lo inconsciente también. Aquí, queridas, queridos, soy yo el que está haciendo la relación entre inconsciente e infancia. Ajá. El texto simplemente dice inconsciente y punto. Dice el texto. Semejante explicación suena muy profunda, pero es más fácil de formular que de probar. Y además es muy cuestionable desde el punto de vista teórico. No, opino que los dos fenómenos, la desazón de Trieste y la ocurrencia en la Acrópolis, se encuentran en íntima copertenencia. El primero se comprende con mayor facilidad y acaso nos ayuda a explicar el otro.
Me percato de que la vivencia en Trieste no es sino la expresión de una incredulidad, entre comillas, que podremos ver en Atenas. Pero si eso no es posible, hay demasiadas dificultades. Y la desazón concomitante corresponde entonces a la pena de que no sea posible. Habría sido tan hermoso. Y ahora uno cae. Es uno de estos casos de muy bueno para ser verdad o demasiado bueno para ser verdad que tan frecuentemente no suceden. Un caso de esa incredulidad que suele darse cuando uno es sorprendido por una noticia feliz, ya sea que se sacó la lotería o ganó un premio, o tratándose de una muchacha que el hombre a quien ella ama en secreto se ha presentado como festejante ante sus padres, etc. La comprobación de un fenómeno que hace surgir, la comprobación de un fenómeno hace surgir enseguida, desde luego, la pregunta de su causación. Una incredulidad así, evidentemente, es un intento de desautorizar un fragmento de la realidad objetiva, pero en él hay algo de extraño. No nos asombraría que un intento así fuera dirigido contra un fragmento de realidad que amenaza producir displacer. Nuestro mecanismo psíquico está, por así decir, montado para ello. Pero, ¿por qué tal incredulidad respecto de algo que, por el contrario, promete elevado placer? Una conducta realmente paradójica. Ahora bien, recuerdo que ya una vez me ocupé del caso, similar de aquellas personas que, según yo lo expresé, fracasan cuando triunfan. Nota número 2. Les dejo ese texto y todos los tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico en la descripción de este video. Ajá. Regresamos al texto. De ordinario, uno suele enfermar a raíz de la frustración, el incumplimiento de una de las necesidades o uno de los deseos vitales. Empero, en estas personas es a la inversa. Enferman y hasta llegan a perecer, a morir, porque se les ha cumplido un deseo de intensidad avasalladora. Pero la relación de oposición entre esas dos situaciones no es tan grande como parece al comienzo. En ese caso paradójico, ocurre simplemente que una frustración interna reemplaza a la externa. Uno no se permite la dicha. La frustración o denegación interna ordena aferrarse a la externa. Pero, ¿por qué? Aquí quiero ponerlo con otras palabras. Mm, ¿Cómo ponerlo con otras palabras? Es justamente el contrario del éxito de muchas terapias psicológicas. La necesidad emocional de mucha gente está en encontrarse permanentemente en la frustración. Y así, digámoslo así, se sienten bien. No puedo decir son felices en el dolor, pero el triunfo, el éxito, significa para ellos básicamente y a veces literalmente la muerte. Tremendo, ¿no? Dice Freud, pero ¿por qué? Porque es la respuesta válida para una serie de casos. Uno no puede esperar del destino algo tan bueno. Queridas, queridos, hay hombres y mujeres en este mundo para quien lo malo, la tragedia, el drama, el dolor, el padecimiento es
su motivo de existencia. Continuamos. Vale decir, de nuevo, el muy bueno para ser verdad, la manifestación o exteriorización de un pesimismo del cual, al parecer, muchos de nosotros albergamos en nuestro interior una buena dosis. En otros casos ocurre en un todo como en el de quienes fracasan con el triunfo. Hay un sentimiento de culpa o de inferioridad que puede traducirse así: no soy digno de semejante dicha, no la merezco. Ahora bien, esas dos motivaciones son en el fondo la misma. Una no es sino proyección, una no es sino una proyección de la otra. En efecto, como sabemos desde hace mucho, el destino del que uno espera un trato tan malo es una materialización de nuestra conciencia moral, del severo superyo dentro de nosotros en que se ha precipitado la instancia castigadora de nuestra niñez. Es decir, todos sufrimos, no necesariamente. Quien sufre y quien ve en el destino, en la voluntad divina, en los astros, en el karma, es justamente porque o algo hace o algo hizo, a partir de lo cual él mismo o ella misma se castiga. ¡Pum! ¿Y ustedes qué creen cuando se castigan? ¿Se sienten mal? No necesariamente. El castigo puede traer un alivio. Y cuando el castigo es dado por ellos mismos, por ellas mismas, ¡pup! Un sistema autodeterminado. Un sistema que se sostiene a sí mismo, a sí misma. Queridas, queridos, no el psicoanálisis. Gente que se crea su culpa y se castiga por esa culpa que ellos mismos se crearon. Nota número 3. Veas el malestar en la cultura en la descripción de este video. Todo el malestar en la cultura, disfruten conmigo el malestar en la cultura. Dice Freud, creo que con esto quedaría explicado nuestro comportamiento en Trieste. Y fíjense, estoy hablando no de cualquier neurótico, sino de el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Dice el texto, no podíamos creer que nos fuera deparado el júbilo de ver Atenas. El hecho de que el fragmento de realidad que queríamos desautorizar fuera al comienzo solo una posibilidad, determinó las peculiaridades de nuestra reacción de entonces, cuando luego, ya sobre la Acrópolis, la posibilidad se hubo convertido en efectiva realidad. Aquella misma incredulidad halló una expresión modificada pero mucho más nítida. Sin desfiguración, su nexo habría podido ser su texto habría podido ser este. Realmente jamás hubiera creído que me fuese dado alguna vez ver Atenas con mis propios ojos, como ahora ocurre sin ninguna duda. Si recuerdo la ardiente añoranza que me dominaba en mis años de estudiante secundario, y aún después, por viajar y ver el mundo, y cuán tarde empecé a transponerla en cumplimiento. No me asombra ese efecto retardado. En la Acrópolis. Tenía yo entonces 48 años. No le pregunté a mi hermano más joven si sentía algo parecido. Hubo algo de recelo en toda esa vivencia, que ya en Trieste nos había estorbado intercambiar ideas. Pero si he colegido rectamente el sentido de mi ocurrencia en la Acrópolis, es que expresa mi jubiloso asombro por hallarme, de hecho, en ese lugar. Se plantea otra pregunta. ¿Por qué ese sentido ha experimentado en la ocurrencia un disfraz tan desfigurado y desfigurante? El contenido esencial del pensamiento se conservó sin duda en la desfiguración. Es una incredulidad, entre comillas,
Según el testimonio de mis sentidos, estoy ahora de pie sobre la Acrópolis. Sin embargo, no puedo creerlo. Wow. Pues bien, esta incredulidad, esta duda en un fragmento de la realidad, es desplazada en la proferencia de dos maneras. Primero, la remite al pasado, y segundo, se la traslada de mi presencia en la Acrópolis a la existencia de la Acrópolis misma. Así se produce algo que equivale a aseverar que alguna vez he dudado de la existencia real de la Acrópolis, cosa que, empero, mi recuerdo desautoriza por incorrecta y aún por imposible. Esas dos desfiguraciones implican sendos problemas independientes entre sí. Puede intentarse penetrar más a fondo en el proceso de transposición. Sin indicar con más detalle el modo en que lo consigo, tomaré un punto de partida tomaré como punto de partida el siguiente. Lo originario tuvo que haber sido una sensación de que en la situación de entonces se registraba algo increíble e irreal. Esa situación incluye a mi persona, la Acrópolis y mi percepción de ella. No sé dónde situar esa duda. Es evidente que no puedo dudar de mis percepciones sensoriales de la Acrópolis, pero me acuerdo de que en el pasado he dudado de algo que tenía que ver con ese sitio, y así hallo el expediente de hacer remontar la duda al pasado. Pero de ese modo la duda cambia su contenido. No recuerdo simplemente en qué años anteriores dudé de llegar a ver alguna vez la Acrópolis, sino que asevero que en ese tiempo no creí en la realidad misma de la Acrópolis. Y justamente de ese resultado de la desfiguración, infiero que la situación presente sobre la Acrópolis ha contenido un elemento de duda en la realidad objetiva. En verdad, no he conseguido hasta ahora aclarar la secuencia, y por eso diré, sucintamente, a modo de conclusión, que toda esa situación psíquica, de apariencia confusa y difícil de exponer, se resuelve de manera fluida mediante el supuesto de que, sobre la Acrópolis yo tuve o pude tener por un lapso este sentimiento. Lo que veo ahí no es efectivamente real. Se llama a esto un, entre comillas, sentimiento de enajenación, de esta palabrota alemana. No, no, no la puedo pronunciar ahorita. Dice el texto. Intenté defenderme de él y lo conseguí a costa de un enunciado falso acerca del pasado. Estas enajenaciones son unos fenómenos muy asombrosos, mal comprendidos todavía. Estas enajenaciones lo entiendo como separación, como lo que veo no es real. Ajá. Una duda, digámoslo así. Dice el texto. Se las describe como sensaciones, entre comillas, pero es evidente que se trata de procesos complejos, anudados a determinados contenidos y conectados con decisiones acerca de estos últimos. Muy frecuentes en ciertas enfermedades psíquicas, tampoco son desconocidos para el hombre normal. Al modo de las ocasionales alucinaciones de las personas sanas. Sin embargo, no dejan de ser unas operaciones fallidas de construcción anormal como los sueños, y las consideramos paradigmas de perturbación anímica sin tener en cuenta su regular aparición en los sanos, los sueños, ¿vale? Se las observa en dos formas. O bien, eso es un fragmento de la realidad del que nos parece ajeno, o bien lo es uno del yo propio, es decir, un fragmento del yo propio el que parece ajeno. En este último caso se habla de, entre comillas, despersonalización. Enajenaciones y despersonalizaciones se copertenecen íntimamente. Hay otros fenómenos en que cabe discernir, por así decirlo, sus contrapartidas positivas. La llamada fausse reconnaissance o déjà vu o déjà raconté. Espejismos en que queremos suponer algo como perteneciente a nuestro yo, del mismo modo en que en las enajenaciones nos empeñamos a separar algo de nosotros, a excluir algo de nosotros. Nota número 4, les voy a dejar estos textos en la descripción.
Psicopatología de la vida cotidiana, acerca del fausse reconnaissance de ya raconté, perdón, en el curso del trabajo analítico y también el hombre de los lobos, historial clínico, ¿vale? Todos esos textos en la descripción de este video. Un intento de explicación apsicológica, místico, ingenua, pretende aducir el fenómeno de lo déjà vu como prueba de existencias anteriores de nuestro yo anímico. A ver, dejo que el texto continúe. Desde la despersonalización hay un camino que lleva hasta la double conscience, doble conciencia, en extremo asombrosa, que sería más correcto llamar escisión o separación, división de la personalidad. De esta palabrota alemana. Todo esto es aún tan oscuro, tan poco dominado por la ciencia, que me veo obligado a prohibirme seguir elucidándolo ante usted. Para mi propósito me bastará retomar dos caracteres universales de los fenómenos de enajenación. El primero es que todos sirven a la defensa. Quieren mantener algo alejado del yo, desmentirlo, negarlo. Ajá. Ahora bien, de los dos lados acuden al yo elementos que pueden reclamar la defensa, del mundo exterior, objetivo o real, y del mundo interior de los pensamientos y mociones, inclinaciones, deseos que afloran en el yo. ¿Acaso esta alternativa recubra el distingo entre las enajenaciones propiamente dichas y las despersonalizaciones? Existe una abundancia extraordinaria de métodos, mecanismos, decimos, de los que nuestro yo se vale para dar trámite a sus tareas defensivas. Alguien ha llegado a mí, está redactando un trabajo que se ocupa del estudio de esos métodos de defensa. Mi hija, la analista de niños, está escribiendo justamente un libro sobre ese tema. Nota número 5, a ver. Ana Freud. Bueno, esto se los voy a comentar. Después de acabar con Freud, vamos a seguir con Melanie Klein. Por supuesto, si ustedes quieren leer a Ana Freud, háganlo. Yo al menos tengo más interés por Melanie Klein. Y por supuesto, la biografía de Freud y también Lacan para llegar a analistas contemporáneos. Jacques Alain Miller, Eric Laurent, Elizabeth Rudinesco. No sé si pasar también por Slavoj Zizek. Creo que así se pronuncia su nombre. Regresamos al texto, ¿vale? Del más primitivo y radical de estos métodos, la represión como esfuerzo de desalojo, partió nuestra profundización en la psicopatología, en la enfermedad mental. Ajá. Entre la represión y la defensa, que debe llamarse normal, frente a lo penoso o insoportable, mediante admisión, reflexión, juicio y acción, acorde a fines, es decir, de acuerdo al deseo, de acuerdo al objetivo, acorde a fines, se extiende toda una serie de modos de comportamiento del yo, de carácter patológico más o menos nítido. ¿Me es lícito detenerme a considerar un caso límite de este tipo de defensa? Usted conoce el famoso romance o lamento de los moros españoles. ¡Ay de mi Alhambra! Que refiere al modo en que el rey Boabdil tomó la noticia de la caída de esa ciudad. Asterisco, a ver qué dice. El último rey moro de Granada, en el siglo XV, siglo XV. Ajá. Regresamos al texto. Vislumbra que esa pérdida significa el fin de su reinado, pero no quiere, entre comillas, tenerlo por cierto. Resuelve tratar la noticia como un non arrivé. En nota número 6, Freud usó esa misma frase para describir el proceso defensivo en su primer trabajo sobre las neuropsicosis de defensa, que les dejo en la descripción, y en inhibición, síntoma y angustia, que también encontrarán en la descripción de este video. Pero non arrivé es como decir, eso no pasó, o yo nunca me enteré. Supe la noticia, pero no quise creerla. Ajá. Los versos dicen, cartas le fueron venidas,
de que Alhambra era ganada. Las cartas se echó en el fuego y al mensajero matara. Doble asterisco. En castellano en el original. Ok. Gracias, Strachey. Continuamos. Se colige fácilmente que en esta conducta el rey cooperó la necesidad de salir al paso de su sentimiento de impotencia, es decir, maldita sea mi suerte, maldito el mundo, maldito Dios, maldito todo. Eso no pasó. Punto. Quemé las cartas, maté al mensajero y esa noticia nunca llegó. Quemando las cartas y matando al mensajero, procura mostrar todavía la plenitud de su poder. Cuidado con los mensajeros, es decir, cuidado si ustedes son mensajeros, queridas y queridos. En cuanto al otro carácter universal de las enajenaciones, su dependencia del pasado, del tesoro anémico del yo y de vivencias penosas anteriores que desde entonces pudieron caer bajo la represión, no lo admitirá usted sin objeción. Pero justamente mi vivencia en la Acrópolis, que en efecto parte de una perturbación del recuerdo, de una falsificación del pasado, nos ayuda a demostrar ese influjo. No es cierto que en mis años de estudiante secundario dudara yo alguna vez de la existencia real de Atenas. Solo dudé de que pudiera llegar a ver Atenas. Viajar tan lejos o llegar tan lejos, entre comillas, me parecía fuera de toda posibilidad. Esto se relaciona con la estrechez y la pobreza de nuestros medios de vida en mi juventud. Es decir, esto se debía a que yo, Sigmund Freud, en mi juventud, siendo estudiante, era pobre, venía de una familia pobre. Dice el texto. La añoranza de viajar también expresaba sin duda el deseo de escapar a esa situación oprimente, deseo similar al que tantos adolescentes esfuerzan a largarse de su casa. Desde mucho tiempo atrás tenían claro que buena parte del gusto por los viajes consiste en el cumplimiento de esos deseos tempranos, vale decir, tiene su raíz en el descontento con el hogar y la familia. Oh, cuando uno ve por primera vez el mar, atraviesa el océano, vivencia como unas realidades, ciudades y países que durante tanto tiempo fueron quimeras lejanas e inalcanzables. Uno se siente como un héroe que ha llevado a término grandes e incalculables hazañas. En aquel momento, sobre la Acrópolis, pude preguntar a mi hermano, ¿recuerdas cómo en nuestra juventud hacíamos día tras día el mismo camino, desde la calle hasta la escuela? Y después cada domingo íbamos siempre al Prater o emprendíamos una de las archisabidas excursiones al campo. Y ahora estamos en Atenas, de pie sobre la Acrópolis. Realmente hemos llegado lejos. Al respecto del Prater, asterisco, célebre parque a las afueras de Viena o en las afueras de Viena. Continuamos. Hemos llegado tan lejos, le dijo Freud a su hermano. Y si fuera lícito comparar algo tan pequeño con algo tan grande, ¿no se dirigió el primer Napoleón cuando lo coronaban emperador en Notre Dame a uno de sus hermanos, debe haber sido al mayor José, exclamando, ¿qué dirían nuestro padre si pudiera estar presente? Nota número 7. Suele decirse que Napoleón expresó lo que se consignaba a continuación al ser consagrado con la corona de hierro en Lombardía, en Milán. Continúa el texto. Pero aquí nos cae en las manos la solución de un pequeño problema. El de saber por qué nos estropeamos ya en triste el contenido del viaje por Atenas. Tiene que haber sido porque en la satisfacción por haber llegado tan lejos se mezclaba un sentimiento de culpa. Hay ahí algo injusto, prohibido de antiguo. Se relaciona con la crítica infantil al padre, con el menosprecio que relevó a la sobreestimación de su persona en la primera infancia, como si lo esencial en el éxito fuera haber llegado más lejos que el padre, y como si continuara prohibido querer sobrepasar al padre. A esta motivación universalmente válida se agrega todavía, en nuestro caso, el factor particular, a saber,
que en el tema Atenas y Acrópolis en sí y por sí está contenida una referencia a la superioridad de los hijos. Nuestro padre había sido comerciante, no había ido a la escuela secundaria. Atenas no podía significar gran cosa para él. Lo que nos empañaba el goce del viaje a Atenas era entonces una moción de piedad. Y ahora ya no le asombrará a usted que el recuerdo de la vivencia en la Acrópolis me frecuentara desde que, anciano yo mismo, me he vuelto menesteroso de indulgencia, me he vuelto necesitado de paciencia. Es decir, los demás tienen que perdonarme a mí, Sigmund Freud, por ser viejito. Y ya no puedo viajar. Lo saluda a usted cordialmente suyo, Sigmund Freud, enero de 1936. Queridas, queridos, tenemos ya recta final del volumen 22, Sigmund Freud. En el siguiente video veremos un texto pequeñito. Creo que los textos son una o dos palabras, miren, lo están viendo en pantalla, ya lo vieron. Lo voy a grabar en otro video, queridas, queridos, ¿vale? A ver qué nos dice y qué podemos descubrir en este texto de un párrafo. Que esto, que el otro, terminamos. Bye.